Les damos la bienvenida al podcast número 236 de Crónicas Goomba. El día de hoy yo soy su anfitrión, César Rivera. A mí me encuentra en redes como @Flagstad y está conmigo Víctor Dalus. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Pero además de Víctor, en esta oportunidad tenemos no uno, sino dos invitados. Vamos a empezar con Renzo Camargo. Me encuentran en redes como Renzo, @Renzo, _de_piso Camargo. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y también está con nosotros Harbison Maldonado, por aquí de vuelta, @Harview en Instagram, que creo que es lo único que tengo. Listo. Y dejé a Harbison al final porque él es el encargado de hablarnos hoy de su juego. Cuéntanos, Harbison, de qué título vamos a hablar. Esperamos que menos de una hora. Y qué canción nos quedamos escuchando de ese título. Muy bien, vamos a hablar de un jueguito, es ahí como mediocre. Baldur's Gate 3. Una berraquera de juego. Pero que vamos a quedarnos escuchando. Muy bien, yo creo que vamos a escuchar Team Song, la versión 3. Nos encuentran en @CrónicasGoomba en X. Sí, o Twitter. Si todavía se puede ingresar. Yo todavía no sé Yo cómo todavía se llama. ingreso por Twitter. Twitter.com/ y lo que quiera buscar. Sí. Y estos podcasts los encuentran en el gestor de podcast que ustedes manejen. Nos encuentran como Crónicas Goomba. Les adelantamos que el día de hoy vamos a hablar de Baldur's Gate 3. Es un título de rol que salió para computador y para PlayStation 5. Digamos que casi a mediados del 2023, y después de un par de tropiezos también logró salir para Xbox Series X y Series S a finales también del 2023. Harbison, cuénteme quién desarrolló este título, quién lo publicó, si tiene las fechas exactas porque yo no me las sé, y de qué vamos a empezar hablando. Si nos va a contar toda la cronología detrás de Baldur's Gate y de dónde vienen las criaturas que viven ahí. Pues eso es lo interesante, porque, bueno, vamos desde el principio. Desarrollado por Larian. No es una empresa muy conocida, de hecho es bastante desconocida, bastante nicho. Es una empresa que se especializa como en estos juegos de rol. CRPG. Exacto. Que son juegos de rol de computadora, muy occidentales, muy de acción, conversaciones sobre todo. El título anterior le fue muy bien también en reseñas, que fue el Divinity Original Sin. Ese, entiendo yo, fue el que dio la visibilidad y la razón para que desde los dueños de la franquicia se decidieran a contratar a Larian para que hiciera realidad una tercera entrega de Baldur's Gate. Sí, pero son de ese tipo de juegos que reciben buenas calificaciones, pero no mueven muchas unidades. Pero normalmente, si hasta ahora. Si bien es un estudio pues poco conocido, sí es viejo, ¿no? Tiene los años. Desde el 96 fue fundado. Pero sí, ¿qué franquicias tiene algún juego que uno diga, además de ese Original ese... Original Sin, bueno. Aparte de eso, pues que... No, principalmente Divinity. Divinity, ¿cierto? Divinity. Sí, Es el de rescatar. Bueno, ¿qué les cuento? Este juego, pues, como ya dijimos, ¿no? RPG, mundo abierto, narrativa interactiva, combate táctico por turnos, basado principalmente en Dungeons and Dragons. Para quienes no sepan, Dungeons and Dragons es una... Importante aclararlo. ¿Qué es eso? Es también otro juego, pero en esta ocasión es un juego... ¿De mesa? De mesa, Sí. de rol. Sí. De mesa, Pero de que rol, se juega en persona, con dados y estas cosas. Y lo mencionamos aquí porque a pesar de que los 4 que estamos sentados a la mesa el día de hoy Casualmente. lo hemos jugado, lo conocemos y lo vemos como lo más normal y natural del mundo, resulta que muy poca gente realmente conoce o ha jugado juegos de rol. Junto a otros 49.999.000. Muy bien. Listo, entonces, este juego lo empezaron a desarrollar en el 2017. Y después de 3 años sacaron el primer Early Access, por ahí por el 2000, más o menos, ¿qué fue eso? ¿2020? Sí, ¿2021? Más o menos 2020. 2020. Y pues hombre, sale este juego 2023
que también está para Mac OS, a que nadie le interesa. Nadie juega en eso. Aunque Harvey le haya restado importancia, este bendito juego estuvo casi 3 años en Early Access. Quiere decir que la gente podía comprarlo, pero no era el juego completo. Y se demoraron casi 3 años en pulirlo hasta que alguien decidiera levantar la mano y decir, oiga, ya está bien para sacarlo. Sí, o sea, Sí. ya toca, sí, terminemos ahí, cerremos el ciclo, continuemos con otras cosas, de pronto lo pulimos Sí. un poquito más, pero ya por lo menos tiene un final y Pues, se puede arrancar y completo. Entonces uno hace las cuentas, ¿no? 2017 a 2024. Porque todavía le siguen sacando cosas. El parche 7 salió hace nada. Entonces uno dice, listo, un juego que tuvo 7 años en desarrollo y luego sale en Concord 8 años. Bueno, no vamos a hablar de Concord, pero... Entonces, estos tipos aprovecharon el tiempo completamente y se nota en la calidad del desarrollo de la historia y la narrativa en general del juego. Y pues hablar un poquito así por encima, el juego tiene 3 actos, 3 capítulos principales. Pero antes de pasarnos a la historia, yo quería comentar un tema y es que esa percepción de los Early Access ha cambiado bastante a lo largo del tiempo, ¿no? Porque ya las personas, o sea, el objetivo de un Early Access era, venga, todavía está, lo como tenemos. debugging gratis. Sí, pero adicional a eso nos permite generar ingresos para mantener el estudio funcionando por el tiempo que necesitamos para pulir el juego. Es que ese es un tema. Harvey dice, no, juegue gratis. No. No, era pagando. Antes, digamos que lanzaban un Early Access y decían, va a ir a un precio muy, muy, muy bajo porque el juego definitivamente No está terminado. lejos de ser la versión final. Sí. Estos Early Access actuales, contando Baldur's Gate, tenían ya casi todo en el juego, pero lo que querían pulir era la interacción, cómo funciona la historia, cómo van subiendo estos personajes. Entonces terminan vendiéndolo como No, un privilegio. Usted es el primero que está teniendo este Está título. pasando ahora, pero eso no pasó con Baldur's Gate. En Baldur's Gate la gente dijo, se lo vende un poquito más barato porque no está completo. Y yo, más de una persona que lo jugó en el Early Access, cuando ya salió el juego de nuevo, de todas formas dicen, es un juego diferente. Y perdieron, dicen, más de 100 horas que le gastaron a su Early Access. Pues perder es un decir. Sí. No, pero es relativo porque las por horas ejemplo, disfrutadas, ¿quién las pierde? sí, pero por ejemplo hay muchas personas que juegan tratando, por ejemplo, de llegar al final del... Sí, entonces sí. llega hasta donde pudo avanzar y después, después de cierto punto perdimos todo el avance y toca volver a empezar porque es que el producto 1.0 es una versión diferente de lo que ya usted jugó. Aquí iba con lo de los 3 actos, es que sí se nota que el primer acto está extremadamente muy pulido. Mucho más quizá que el segundo y se nota un poquito menos en el tercero, que también refleja mucho ese tema del Early Access tan largo que tuvo. Ok. Entonces, el juego, como decíamos al principio, se lanzó en 2023, salió en PC, en PlayStation 5 Mac OS. y en Xbox. Sí. Un poco más tarde. Sí, que fue uno que... Porque nadie habla de Mac, esos manes también juegan. Sí, es cierto. No creo que no nos escuchen casi por lo que hemos visto en nuestras estadísticas, pero no los olvidamos. Sabemos que existe el Mac. Ese fue un tema bastante interesante, el descalabro por algunos de que Xbox se quedaran sin versión de Baldur's Gate. Y que la gente no entendía por qué hasta que luego salió la información que el mismo Larian dijo, mire, a mí Xbox me pide que el juego salga en las mismas condiciones en las 2 consolas que manejo, Xbox Series Misma S funcionalidad al y menos. Xbox Series S. Y resulta que como el S es una consola más modesta en prestaciones, había algunas funciones que no podían hacer. Entre ellas la más importante es el multijugador. Pantalla dividida. Tuvo que ir el mismo líder de Xbox a preguntar qué está pasando. Phil Spencer ir a hablar con Larian a decirle, señores, porque en mi consola, que en teoría es más poderosa que la PlayStation 5, no puedo sacar este juego. Entonces le tuvieron que decir, señor, porque usted mismo me dijo que no solo lo puedo sacar en la X, sino que también lo tengo que sacar en la S y no lo puedo sacar con mis recursos, con las mismas funcionalidades. Entonces acordaron que podía salir sin
algunas funciones multijugador para que saliera al mismo tiempo y que después poco a poco iban a irlas incorporando. Ese es un tema de la cláusula, se llama la cláusula de paridad, que no hace referencia a temas visuales, porque pues las capacidades de ambas consolas son diferentes, sino a temas de funcionalidad, que si usted tiene X modos de juego en la consola Series X, tiene que tener exactamente los mismos modos de juego en la consola de Series S, así le toque sacrificar visualmente bastantes elementos. Y este no es el único juego en el que ha pasado. Ya van varios casos. Lo que pasa es que este juego fue muy visible porque al final del 2023, con todas las premiaciones, con todos los eventos que hacen para darles premios a los mejores juegos, este se llevó muchos de esos premios. Y entonces la gente, con justa razón, empezó a preguntar ¿por qué ese juego no está en mi consola? Entonces... Porque ese juego súper famoso del que todo el mundo habla no está. Ajá. Y se lo llevó saliendo muy tarde dentro del afortunadamente ciclo, no, es decir, salió en el mismo año, después dijeron no y le logramos meter todas las modificaciones desde el lanzamiento para que, pero queda ese sinsabor. Lo mismo que pasa con el juego del mono Wukong, Black Wukong, exactamente lo mismo. Es un juego que lanzaron los chinos y dijeron tengo que darle prioridad porque yo no soy un estudio infinito, entonces le voy a dar prioridad a primero PC, porque en Asia el PC es en donde hay que sacar los juegos. Sí. Luego a PlayStation 5, porque en Occidente pues es donde se venden los juegos, más que Japón incluso. Y Xbox pues lo dejamos de último porque me están pidiendo que lo ponga en una consola en la que me cuesta ponerlo en la Series S. Y ponerle gente a trabajar en eso es quitarle gente a que salga bien en las otras dos que me venden más. Sí, es un problema. Entonces ahora sí, después de toda esta divagación, hablemos un poquito digo yo. Divagación no, introducción. Okay. No dijimos, y cuando yo hacía esa cuña de Dungeons and Dragons, es porque Calabozos y Dragones Mazmorras, Dungeons and Dragons es una franquicia que se fundamenta en historias. Es un narrador, unos jugadores que van siguiendo la historia de este narrador. Y los videojuegos se han tratado de aprovechar de eso, traen una historia muy profunda y el jugador va siguiendo estas historias ahí detrás. Sí. Hay un punto adicional y es que en particular Baldur's Gate es de hecho un sitio que ocurre en un mundo de estos. Es una ciudad en Faerun. En un juego de Dungeons and Dragons. Digamos que Dungeons and Dragons tiene una serie de reglas y esas reglas se pueden aplicar a muchos mundos. Entonces hay uno de esos mundos en particular fueron los que prestaron todas las licencias, todos los estos, para que saliera Baldur's Gate y es el tercero. ¿Tengo que jugar los dos anteriores? Los dos anteriores salieron. El primero tenemos una reseña escrita en la página. Baldur's Gate... yo lo jugué en su momento en PC y por eso tenemos la reseña escrita. Es de finales de los años 90 y muy a principios de los 2000 salió Baldur's Gate 2. Entonces, más de 20 años para que se atrevieran a prestar la licencia y volver a traer un juego de estos. Pero valió la pena. Y cuando hablamos de más de 20 años es que ha habido gente agregándole historia, trasfondo, aventuras detrás de esto para que alguien las pueda aprovechar ahora. Esto de aquí, ¿de dónde viene, Harvey? ¿Y cómo nos presentan esta aventura, estas historias? ¿Valen la pena? Creería que sí, la respuesta es sí, pero más o menos ¿cuál sería el gancho para que la gente que no lo conoce o no sabe se interese en saber qué pasa aquí? Listo, entonces, para responder a la primera pregunta, ¿necesita jugar el 1 y el 2 para el 3? No. Honestamente son historias independientes, ocurren en el mismo, digamos, plano. De hecho, hay unos Easter eggs, por ahí aparece un personaje del 2 con el que no puede interactuar. Pero cronológicamente sí pasan uno después del otro, ¿no? Pues hombre, honestamente no estoy seguro. Sí, el 1 y el 2 sí. Sí. Del 2 al 3 no estoy. El 1 y el 2 son consecutivos. O sea, terminas el 1 y la historia del 2 es justo 2 meses después empezó el 2. Pero si los eventos del 2 tienen que ver en el 3, exacto. No se sabe y honestamente pareciera que no importa. Después de meterle 100 horas, por lo menos si existía el 2, no fue. No le afectó. No fue grave para mí, no. Listo. Muy bien, entonces, Baldur's Gate. Es que este juego fue 120 años después de
la entrega pasada. Entonces, por eso ok. tal vez no hay Una, dos mucha generaciones. Por ahí un par de elfos están por ahí recordando. Y dentro del mundo, esos 20 años dentro de... 120, No, 120. no, estoy hablando de los Ah, 20 ya, años de- del desarrollo. ya en nuestro en nuestro mundo. 20 años del mundo real Sí. que pasaron entre el 2 y el 3. Dentro de los juegos de Dungeons and Dragons, digamos que ese mundo ha progresado mucho, han sucedido muchas cosas. Claro. Entonces, me imagino Claro, que por eso hicieron el salto temporal también dentro del videojuego, porque les queda más fácil desacoplarlos. Y pues es poco probable que... Levante la mano aquí, ¿cuántos han jugado Baldur's Gate 2? Solo hay una persona levantando la mano. Dos Pues, personas. No lo pasé. Bueno, pero 2 de Lo que 4, quiere decir es que el 50% bien. de los jugadores del mundo han jugado. Sí, teniendo en cuenta nuestra muestra estadística, Bien, Bueno. entonces, A ver. universo Dungeons and Dragons en donde hay muchas razas fantásticas, en donde hay magia. En es lo donde que se hay- llama alta fantasía. High Fantasy totalmente. Sí. Listo. ¿En dónde estamos? Faerun. Es el mundo en el que estamos. ¿En qué zona? O bueno, ¿está inspirado en qué? Forgotten Realms. Forgotten. Nada que hacer. Y estamos en la Costa de la Espada. La Costa de la Espada, pues, es una zona dentro de Faerun donde ocurren una serie de eventos interesantes. Si tuviéramos que traerlo al mundo real, sería que como Los estamos Ángeles. en Europa y estamos No. en España o estamos No, en Estados es como Unidos y estamos en la costa oeste. Estamos en África y el Sword Coast es Es por Camerún. Exacto, como la zona... La costa oeste del continente no, africano. el cuerno del este de Pasan África. muchas cosas, hay mucho poder allá, pero nadie realmente sabe mucho de lo que pasa allá, ¿ok? No, es una Ah, ciudad ya, más no. grande. Esto sí es como el centro del mundo, digamos, de ese continente. Quiero decir que es una Renzo se zona ubicó grande. geográficamente. Sí. No. De pronto la pregunta iba más por... Geopolíticamente. geopolíticamente. Ah, no, esta es la capital. Sí, la capital. Ok. Baldur's Gate es la capital. Ok. Sí, fundado por el señor Baldur. En el año 0. No, mentiras. Esta vaina ocurre, no sé, en el año 1400, 1600 después de la creación. 1492, sí, señor. Eso, más o menos. Vea, tengo contexto. Listo, entonces, el inicio de la historia es como a 100. Arranca uno en una persecución en el Nautiloide. Bueno, primera pregunta. ¿Yo armo personaje o No lo vengo ha con un dejado ni personaje? empezar, cara. Pero es que me dice que yo arranca 100, pues entonces espéreme, lo freno un poquito. ¿Qué hago ahí? Ya me dejó, Vamos hacia me dejó el atrás. bus. Hablamos Vamos de cómo... hacia atrás. porque es que es meternos en la mecánica. hablamos de mecánicas. No. Primero ¿es un Porque- personaje armado o es un personaje que me da el juego? Bueno, entonces, armar personaje. Eso es un procedimiento. No. Simplemente en términos de historia. Sí, hay que armar un personaje. La pregunta usted lo es configura. muy- No es un personaje que me presente la historia, sino que es un personaje creado por el jugador. Hay una opción de un personaje que le presenta el juego, Ok. que es el Dark Orch. Usted lo puede tomar. Es un dracónido que tiene un trasfondo y tiene una historia propia. Ajá. O usted arma un O personaje. sea, hay un preconstruido o usted arma su personaje. Listo. Y ese y personaje... apenas tengo yo ese personaje, vamos a la historia. Muy bien. Listo. Entonces, aquí se van a decir muchas palabras raras. Entonces, No, pues las traducimos. el nautiloide Tratamos de Entonces- decirlas. arranca uno en un nautiloide. Que es... Es básicamente una nave espacial de... Listo. Es una nave espacial. Arranco yo en una nave espacial. Punto. Que es Los orgánica. nombres propios, obviémoslos. Imagínense un super calamar gigante volador. Ok. Ok, listo. Muy bien, es algo muy parecido a eso. El personaje arranca y es abducido por una serie de monstruos malvados que se llaman Mindflayers. Famosos porque lo nombraron en... Si lo ven en el Stranger tráiler, Things. sí, en Stranger Things salió, y si lo ven en el tráiler, es como si fuese un hechicero o un mago que tiene la cabeza de un pulpo o un calamar. Exacto. Y es un monstruo muy famoso del mundo de Dungeons and Dragons. Y tiene un lore larguísimo y bueno. Y tiene... Esos bichos tienen una raza que son... Alguna vez fueron sus esclavos y después se rebelaron y ahora son como sus mayores opositores. Una miembro de esa raza es un personaje con el que uno puede jugar y hay mucho conflicto ahí. Bueno, básicamente los bichos lo infectan a uno con un parásito mortal y se desata una carrera contra el tiempo para poder frenar lo que sea que el parásito está haciendo en la cabeza de uno, porque lo que sí queda claro es que es una bomba de tiempo. En cualquier momento se convierte uno en uno de estos monstruos asquerosos. Ok, yo tengo un problema con eso de que es una carrera contra el tiempo. Pero puedo Porque jugar nunca es más una de carrera 100 contra el horas. tiempo. O sea, eso es, Nunca es es. cuando así, cuando muestran ahí que el volcán haciendo erupción y, ay, tengo que salvar a los aldeanos después de que traigan estas flores. Recoge estas 200 plantas.
No, pero sí hay pero algunos esa es la juegos que motivación. efectivamente tienen tiempo, ¿no? Sí, por eso, pero creo que uno este no es el escenario. Pero al no final es la el motivación es salvar a nuestro personaje de Y- que algo le pase. De acuerdo. Y Bono conociendo a diferentes compañeros que también fueron infectados por este parásito y ese problema en común los lleva como a aliarse para tratar de encontrar una solución. Ok. Y hay 1000 soluciones para ese problema. Ese es un tema al que yo quería ir con la historia. Sí. Estamos en este ambiente, estamos buscando. ¿Está en guerra este sitio con estos bichos? Entonces, eso es lo interesante. Esta guerra con estos bichos pareciera que es como un misterio. O sea, nadie habla de esto. Aquí nos metamos en la zona de spoilers. Realmente hay una guerra principal entre un grupo liderado por un necromancer muy famoso. Con un hechicero de muertos. Que revive muertos y hace más. Y están de alguna manera conquistando poco a poco el reino. Inclusive, lo que hace extraño esto es que logran una especie de coalición de todas las razas malignas. Entonces uno empieza a ver goblins trabajando con orcos, trabajando con gnolls, trabajando con una serie de monstruos que normalmente se odiaban a muerte, pero están todos trabajando inclusive con humanos. Entonces es un ejército muy extraño y nadie entiende cómo es que lograron Coordinarse reclutarlo. o dejar a un lado Y sus hay un diferencias. Esto es misterio. Forgotten Realms, entonces ya sé, creo que ya sé cuál es la respuesta, pero bueno. No, la verdad no creo. Si no lo he jugado es muy difícil que le pegue. Entonces el rollo es que uno entra en este conflicto y poco a poco va descubriendo pistas de qué es lo que está detrás de toda esta situación. Y empieza uno a conocer su famoso parásito. Y el parásito resulta que también le da a uno ciertas habilidades adicionales que lo que le brindaría ¿El parásito es como un virus o como una...? Es un parásito de Mindfrayer. Pero es, Ok, pero es una criatura que le está Exacto. hablando. Es un gusano Ok. extrañamente... Normalmente se apodera del cerebro y automáticamente suplanta la personalidad del huésped. Claro. Pero en este caso, por alguna razón, Todavía no. el bicho queda como en una especie de compartimiento. No es como que le hable así al estilo, no sé, Cyberpunk, donde tiene uno a Silverhand sí, que le ajá. habla. No, realmente como que uno puede utilizar el parásito como una especie de Son de esos, traductor para escuchar a otros parásitos o comunicarse con otros parásitos más allá. pero no esos tiene una voz parásitos que no propia. son 100% negativos, De sino acuerdo. que, hey, No. tengo un problema y eventualmente me va a matar, pero Y- mientras tanto, Y es interesante Exacto. porque ahí Me viene- aumenta. El juego tiene muchas decisiones. Entonces, dentro de una de esas, que de hecho es como el árbol de desarrollo, ¿no? Entonces, uno tiene la evolución normal del personaje, porque aquí, como todos estos Dungeons and Dragons, hay clases que son estándar de fantasía. Entonces, puede ser, para simplificar, el arquero, o el man de la espada, o el bárbaro que va sin armadura, Conan el bárbaro. O se puede ser el mago, puede ser el invocador de hechizos, como el warlock, puede ser un monje, puede ser, digamos, un druida que habla con las plantas. Entonces, digamos que en general hay muchas clases, 12, y esas tienen su propia evolución con niveles. Uno arranca en nivel 1 y va hasta nivel 12. El juego se acaba en nivel 12. Los entiendo por qué no pasaron de 12, porque yo creo que con los hechizos que hay de 12 para arriba hubiera sido una locura tratar de mantener coherente la historia. Precisamente esa variedad de personajes que yo puedo tener y con los que me puedo encontrar. Mencionabas que hay 3 capítulos. Quiere decir que la historia es lineal, es decir, cuando termina el primer capítulo, para cualquier tipo de personaje termina igual. Ese es el tema. Digamos que la historia se va desarrollando conceptualmente igual. O sea, todo el mundo tiene que pasar por los 3 capítulos. Y cada capítulo es, de cuenta, un supermapa. Entonces, el primer capítulo ocurre pues en la zona relativamente cerca a Baldur's Gate, pero que todavía son los bosques, las montañas. Entonces es como esta zona natural, hay druidas y hay un conflicto grande, pero En el 2 hay... Pero entiendo que yo puedo escoger las misiones en el orden que yo quiera. Eso sí. No, de hecho es así. Cuando uno abre el journal, donde están las misiones, ahí aparecen las quests principales, secundarias, personales y de los compañeros. Porque usted tiene compañeros y cada compañero también tiene sus historias paralelas que se vuelven como un side quest, pero que son súper buenísimas. Ya, pero la línea de principales sí tiene Sí. una cronología específica. Pero nunca es una sola. Siempre son como... Es que eso es extraño. Es difícil ser consciente de cuál es la historia principal porque se van tejiendo muchas historias en el camino y al final uno se da cuenta de que sí. O sea, hay una línea narrativa, pero nunca la que uno cree. Es muy difícil saber exactamente cuál es la línea que uno está siguiendo. mencionaba lo de la línea principal, es porque, por ejemplo, Víctor
se iría por esa línea principal, sin importar cuáles sean las misiones estas, y ignoraría las 8000 adicionales, exceptuando el personaje favorito que él le cogió cariño, y él resolvería solamente esa línea. Pero eso se puede hacer. Sí, se puede hacer. Listo. Sí, totalmente. Ok. De hecho, una pregunta que usted yo sé podría que no hacer Harrison... ninguna. De hecho, podría no hacer ninguna, intentar pasar sin ayudar a nadie. Yo creo que y lo han intentado. Vale. Voy a hacer una pregunta que yo sé que Harrison no me va a poder responder, pero de pronto Renzo o Víctor investigaron previamente. Okay. Si yo me voy por la línea principal, ¿en cuánto tiempo me puedo terminar el juego? Se supone que menos de 80 horas. La historia principal se termina en 68 horas y media. Principal más extras 112 y completionista 162. Y que hay un tema con este tipo de juegos y definitivamente necesitan una extensión importante porque están buscando que el jugador se integre en la historia, entienda el trasfondo. Eso obliga a que el juego sí o sí tenga que ser largo. Pues yo nunca le pego a esas duraciones de How Long to Beat. Ustedes sí, pero yo no. Yo me paso siempre. Yo normalmente sí. Yo me paso siempre. Yo me paso. Yo normalmente me tomo el doble. Usted es completionista. Lo que digo es que el juego de alguna manera pone la talanquera porque es que los enemigos se vuelven más fuertes a medida que usted avanza. Entonces, si usted se empieza a saltar el grind, ¿sí? Pues se va a encontrar con un muro de espadas que lo va a volver chicuca. O sea, hay límites de la creatividad con la que usted puede realmente vencer enemigos más poderosos y es súper reconfortante cuando uno, o sea, es como wow. Claro. Superarlo. Sí. Pero no es algo que uno pueda hacer siempre. A veces toca... Bueno, entonces, la siguiente pregunta sería, ¿esas 68 horas sí tienen soporte en cuanto a la trama? Es decir, todo. Pero... hora por hora. Todo lo que sucede tiene y suma. La historia sí... No se siente relleno, que es interesante. Que para un juego tan largo no sienta uno que le pusieron cosas por ponerlas, sino que todo suma a la narrativa general. Es muy interesante. Es una hazaña eso. Como para jugarlo una segunda vez con otro personaje. Marica, gracias a esto voy a volver a empezarlo a jugar. Listo. Hay que ver los que no tienen más juegos pendientes ni podcast para grabar la semana entrante. No, y es que, es que vamos a hablar un poquito también de eso, que es que el juego no se ha quedado quieto desde que salió. Listo. Entonces, ahora sí, superado el tema de la trama, ya tenemos una motivación. Que sin duda, entiendo, es uno de los mejores puntos del juego. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que spoilerear esto es... Y nosotros no hacemos eso en este podcast. Entonces... bueno, jueguen el juego. Sin querer. Arranquemos hablando acerca de la jugabilidad. Primero sabíamos que armamos un personaje, que me imagino que tenemos bastantes opciones. Y armamos un muñeco. Ya hablamos inicialmente de al menos 12 clases. Que entiendo también tienen subclases incluso. Bueno, de acuerdo, eso tiene 50.000 millones de mañas. Entonces, cuénteme exactamente cómo se juega Baldur's Gate 3 y hablemos entonces empezando, no sé si queremos empezar por cómo se arma el personaje o cuáles son las opciones, no sé exactamente cómo lo tengamos estructurado. Listo, entonces, jugabilidad, pues bueno, es un juego de rol, RPG. Se puede jugar multijugador, que los invito a que lo compren y juguemos. Es una experiencia muy interesante. No he tenido... Dijo que no. No he tenido la fortuna de yo de pronto sí, sí me animo. Entonces, digamos, el juego tiene la posibilidad de jugarlo con compañeros, amigos, o usted armar un roster y usted juega con los 4 personajes. La party o el grupo de aventureros está compuesto por 4 slots, 4 espacios donde usted mete a diferentes compañeros que usted se va encontrando en la historia. No sé cuántos son, probablemente sean más de 12 los que uno puede integrar. Por encima tengo como 10, uno los va encontrando. De hecho, maté un par que después supe que se podían meter al grupo. No pasa nada, gana uno cosas, que es algo también interesante. Sin importar la decisión que uno toma y las consecuencias que pueden tener, uno siente que ganó algo en la historia y el personaje sale como beneficiado al final, independientemente de lo que suceda. No es lo que sucede a veces, que es una decisión binaria de que, hey, esta es la decisión buena y esta es la decisión mala. No. Sino que aquí es una decisión. Es una decisión. Ambas tienen consecuencias tanto buenas como malas, entonces finalmente tome una decisión. El juego se pasa con eso, porque, por ejemplo, no importa con el que usted se va a encontrar, usted puede de verdad tomar la decisión de aliarse con el contrario o quedarse con el lado, entre comillas, de los buenos. Siempre usted tiene y usted entiende un poquito las motivaciones del otro lado y por qué, y bueno, lo trabaja muy bien. Es un poco más complejo que solo blanco y negro. Es decir, sí, lejos. Hay razones. Aunque el mal sigue siendo mal, o sea, y hay unos bichos muy malos, malosos de verdad.
Sí. Sí, uno intuye cuál es la mala, La- pero así, la tienen todo sentido. La que lleva una daga y está toda siempre cubierta de sangre, la diosa de la masacre, esa sí puede ser de las malas. Entonces, volviendo a cómo armamos esta vaina, volviendo al nautiloide, ¿no? Al puro inicio del juego, uno tiene que tomar decisiones trascendentales que afectarán su destino durante los próximos 68 a 160 horas. Y eso a mí me duele en el alma porque si no me las explicaron correctamente, siente uno que tomó una mala decisión y hasta ahí me llegó el juego. El juego es bueno explicándolo, la dificultad está en meterse todo eso en la cabeza y poder hacerse un mapa mental de qué es mejor que qué si usted no tiene un concepto general de De por Dungeons lo and menos- Dragons. o por lo menos de las historias. Pero yo creo que si usted ha visto cualquier película del Señor de los Anillos, usted sabe que el man del arco pues es un buen arquero, Legolas. El man de la espada puede ser un Aragorn, ¿sí? De pronto hay un tanque así estilo Gimli. Hay como unos arquetipos familiares. Sí, y los personajes son buenos de alguna manera como mostrando un poquito por su fisicalidad a qué es lo que son. Pero entonces uno arranca, eso es como un naufragio, llega uno y empieza a recoger otros sobrevivientes que inicialmente no son ni siquiera como tan amistosos, pero pues el objetivo común de zafarse de este bicho terrible pues los lleva como a unirse. Y ellos ya tienen su clase y su raza pues obviamente definidas y su trasfondo definido. ¿Y de qué manera me afecta a mi clase y raza dentro de mi personaje? De acuerdo, entonces... No las nombré todas, solamente no. generalidades, porque no aquí... Por encima, son 11 razas, 12 clases y hay 13 backgrounds, o sí, que son como Trasfondos, sí. sus trasfondos. Que sí son importantes para algunos elementos de la historia y sí afectan el diálogo que usted tiene con... O sea, no va a ser lo mismo que mi trasfondo sea de una embajadora que sea de un cantante de pueblo, pues. Sí, o que sea un ladrón o que sea de Ujú. pronto un diplomático. Bueno, listo. Entonces, usted combina todas esas vainas y le dan como 13.000, 10.300 por ahí combinaciones. Opciones, sí. Combinación de personaje. La 1. Oye, espera. Yo tengo una pregunta ahí, porque yo sufro mucho esto en algunos juegos. ¿Todas son viables? ¿O hay algunas que ya alguien haya hecho? No, es que si armo un ladrón, monje, no sé qué, no es capaz de avanzar dentro del juego. Individualmente todas pueden o no ser viables dependiendo de para qué son. Porque, por ejemplo, usted tiene a Astarion, que son los primeros para personajes. terminarse el juego. Y el tipo es un... básicamente es un ladrón. Entonces su especialidad es abrir puertas. Es una berraquera tenerlo. Pero el tipo es blandito. O sea, si le tiene poquita vida, no tiene mucha armadura. Pero es bueno tenerlo en la party. Como usted entiendo. tiene 4 jugadores, Ujú. lo importante es el balance de los 4. Individualmente puede que ninguno sea viable, pero es la combinación la que los vuelve viables. Ah, bueno, listo. Ya, porque esto sí, yo me he estrellado con varios jueguitos en los que uno dice, no, es que al principio no me explican muy bien qué significa todas esas combinaciones y resulta que yo armo un personaje que se ve cool, pero resultó que al finalmente es inviable, porque es que no le dan a usted suficiente armas basadas en el carisma. No, en este, que ese es un punto interesante para cada una de las razas, clases y de todo lo demás, porque hay cosas que dan bonos dependiendo también de la raza. Hay un arma específica y hay ítems por todos lados que usted consigue y de hecho, independientemente de la que usted escoja, encuentra diferentes cosas que a veces usted ni siquiera utiliza. Por ejemplo, objetos de monje jamás utilice porque nunca me he encontrado un monje. Seguramente debe haber uno Entonces le por ahí. sirvieron para venderlos. Sí, para venderlos. Listo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo se ve una sesión de unos 20 minutos de juego? ¿Qué hay que explorar? ¿Cómo se explora? ¿Y cómo es el combate? Si es que hay combate o los encuentros, que a veces no son de combates necesariamente, sino encuentros de charlar. De acuerdo. Digamos que en el acto 1, por ejemplo, un ejemplo clásico. Hay una ciudad que está en peligro, Emerald Grove, que es un poblado que es regido por unos druidas, a los cuales le llegaron un montón de refugiados de esta guerra que está sucediendo por todas partes, y hay un conflicto entre estos refugiados que están llegando a este lugar sin papeles y están consumiendo los recursos. Nada que ver con la política actual. Y ¿Están comiéndose perros y gatos? probablemente. En este mundo no me extraña. El caso es que cerca de eso hay unas ruinas que fueron apoderadas por un ejército de goblins, el que les contaba, ¿no? Armado por una serie de diferentes razas. Y hay que entrar allá y hay que solucionar el problema de recursos. del Emerald Grove, o sea, de Group. Hay que ver cómo logramos
sacarlo. Entonces hay diferentes maneras de solucionar este problema. Entonces uno puede intentar que los refugiados se apoderen de la ciudad de los druidas. Se puede hacer. Uno puede hacer que echen a los refugiados. Uno puede lograr acabar la guerra simplemente exterminando a los goblins y al ejército. Entonces ya no hay un peligro y estos manes se pueden ir. Pero en cada uno de esos escenarios, ¿cómo hago eso? Mecánicamente, ¿cómo lo hago? ¿Usted lo jugó en PC? Yo lo jugué en PC. Entonces, yo uso el mouse de clic. Es una manera de moverse. Entonces, se desplaza uno con la flechita normal y va dando uno clic y la hoja de personaje o el personaje tiene unos menús donde tiene como sus opciones comunes, que son como las que todos los personajes tienen. Lo que es común para todos. Sí, correr, saltar, hacer disengage, que es como alejarse, retroceder de un combate sin que me peguen. Esas son como generales. Luego están las que son de la clase. Entonces tengo las opciones de clase. Y tengo unas opciones especiales que me da el parásito. Entonces resulta que el parásito tiene su propio árbol de desarrollo. Entonces resulta que después uno se entera que si usted se mete más parásitos, resulta adquiriendo habilidades especiales adicionales. Entonces ese es un camino. Si usted decide meterse todos los parásitos del mundo, cosa que yo hice, entonces adquiere y desbloquea un final que no es como tan bueno. Con estos menús, adicional tiene un tercer menú que es el que tiene los ítems, porque usted puede conseguir scrolls que son como pergaminos. Sí, pergaminos de magia o diferentes pociones o bombas o consumibles, son sí, ataques adicionales o para curarse o para envenenar o bueno, tipo de cosas. Entonces, usted simplemente cuando ya el juego tiene conceptualmente como dos momentos. Una acción libre en la que usted puede ir moviéndose toda la pared en tiempo real y un momento cuando usted activa como ese bullet time, ¿no? Entonces ya entra en acción por turnos y usted puede activarla en cualquier momento cuando quiere volverse táctico en un tema particular. Tiene que ser así táctico. Es que me recuerda un poquito el Inquisition, el Dragon Age, que había dos opciones. Yo podía casi que en tiempo real atacar y utilizar todos estos pergaminos y habilidades. Y estaba la otra opción de la táctica en donde sencillamente se paraba todo, la cámara se alejaba un poquito y funcionaba como por turnos. En este siempre el combate es por turnos. Ok. Siempre. Apenas entran en combate, casi que se lanza iniciativa. Aleatoriamente con algunos stats del personaje se define quién va primero, quién va de últimas y así arranca y se ve una barra superior donde se ven se ven las fotos de los personajes y quién va en qué orden y cómo va a ser el turno general. Se supone que cada turno dura 6 segundos del tiempo real. Es como listo, pero eso es si me voy por el combate. Si de pronto decido que la solución no es el combate, ¿qué hago? ¿Un arbolito de textos y elijo y ya? Pues primero sí, conceptualmente hay siempre un menú de opciones con las que usted puede hablar y dependiendo, ahí sí depende mucho su background y depende su raza y depende su clase para ver si se le abren posibilidades de solución de conflictos, porque a veces si usted arranca por ejemplo con un semiorco y le es mucho más fácil hablar con los orcos y los goblins. Entonces si usted tiene un drow, que es un elfo negro, ese es amigo también de estos bichos porque son razas malignas. Entonces, en esos casos se le abren opciones particulares específicas de solución de conflictos. Pero usted puede también hacer cosas muy extrañas. Volviendo al tema de cómo soluciona estos goblins. Ahora, entonces, digamos que usted se va por la opción de, bueno, saquemos a estos manes de acá. Entonces usted va y ¿cómo entra? Honestamente, es un ejército. Cuando uno dice un ejército es que son como 100 o 200. O sea, usted son 4. Y en ese momento arrancando es áspero. Usted tiene como 20 puntos de vida y esos tipos lo matan de 2 golpes. O sea, se siente esa tensión y cómo entra uno ahí. Entonces usted puede, ¿qué hice yo? Nos disfrazamos todos con unos pergaminos de elfos oscuros y envenenamos la comida. Matamos a estos hijos, ¿sí? Eso hice porque hablé con un mercader que había llevado comida y pues me enteré de la vaina. Y en una conversación con un personaje también se abrió esa posibilidad. ¿Te presentan de forma muy evidente, por ejemplo, esta ruta o es por estar dando vueltas y picando en todo lado? Exacto, es por eso, porque yo perdí un save, porque el computador sacó la mano y bueno, entonces no logré como rescatar la partida. Y volví a arrancar. La segunda vez que arranqué, cambié de clase y hice otro juego completamente diferente. De hecho,
encontré otros compañeros que ni siquiera sabía que existían en la primera corrida. O sea, ¿Pero es porque es aleatorio o es porque el jugador se va picando cosas diferentes? es porque uno va por el camino que uno escoge, encuentra cosas Ok. y a veces uno pasa sin darse cuenta de que las cosas están ahí y el juego tampoco se esfuerza mucho en consígalo todo. En ponerle una Sí. silueta dorada a las cosas. No le aparece un menú, tienes 12 compañeros, Ajá. llevas 3 de 12. O sea, eso no existe. O sea, usted puede encontrarlos o no encontrarlos, matarlos o no matarlos y el juego sigue como si nada. Pues, por ese lado. Entonces, por las conversaciones y por las acciones que hice con unas personas que salvé de un bicho, me dieron una información. La O sea, primera vez no los salvé, los mataron y no me llevó la información. Este me suena como a veces, y eso que The Witcher es mucho más lineal, pero yo sí alcanzaba a tener conversaciones con gente que me decía, uy, yo resolví esto de esta manera y yo vi esto y yo nunca me enteré que había unos monstruos o que existían unos refugiados. No, Este es ese tipo de juego. mi sobrino lo está pasando y me dijo, marica, y usted también lo logró. Y rescató el oso búho y es amigo suyo. Yo, ¿se puede rescatar? ¿Puede ser amigo mío? Ok. No, y el mejor amigo es un búho gigante. Esa bicha. No, yo lo maté. Se siente bastante diferente. Adicionalmente, entonces, ¿cómo progresa el personaje o cómo progresa el equipo? ¿Cómo mejoramos? Y lo que decía César de, siento que me equivoqué en ponerle estadísticas o cosas, ¿eso se puede No. ajustar? No. Conceptualmente, sí. En los parches ya se puede cambiar casi todo. Después del lanzamiento del juego, en el parche, creo que 6, el 5, ya en la zona donde uno descansa, en su base, ya puede cambiar estéticamente su personaje. Si no estaba de acuerdo con lo que escogió inicialmente, ya lo puede cambiar. Inicialmente no se puede hacer eso. Pero, Y la clase también se puede cambiar porque hay un señor que tiene también una historia interesante, que es una especie de calavera parlante, una momia que es amiga de uno y le permite hacer cambio de clase. Pero eso es posterior también. Listo, pero entonces, ¿y cómo mejoramos? ¿Cómo mejora el equipo? Como casi todos los juegos, hay unos niveles de 1 a 12 y cada nivel tiene un threshold de unos rangos de experiencia que se consigue principalmente matando. 1. 2. Descubriendo lugares nuevos. O 3. Completando objetivos generales. O en general como desbloqueando escenas o diálogos nuevos también dan ciertos puntos de experiencia. Yo tengo una pregunta ahí. ¿El juego premia que uno resuelva los conflictos de forma no violenta? Al juego no le interesa cómo usted solucione esas vainas. O sea, sencillamente con ir avanzando te van dando las mismas... Sí, o sea, para el juego- Porque si me dan experiencia por matar, pues si mi única herramienta es un martillo, todos mis problemas son puntillas. Pero es que el problema es que usted tiene como 300 martillos. Entonces, ¿cuál escoge? Es interesante. Por eso, porque- pero si la experiencia me la dan por matar. Lo que pasa es que depende de la situación. Lo que le entiendo a Es que Harvey y me todo dirá, le da experiencia. sí, yo puedo ser que tenga un martillo, es decir, que mis habilidades sean de ataque y busque resolver todo por ese lado, pero entendería yo, por lo que comentaba, que yo no puedo eliminar a un ejército completo con mi martillo porque sencillamente no es lo suficientemente grande. Pero sí puede. Porque en el primer run que hice, tenía la mentalidad de quiero subir de nivel. Entonces vamos a matar a todos. ¿Sí? Y quiero todo el loot. Entonces quiero matarlos acá. Y quiero saquearlos a todos, ir y vender esto al pueblo. Porque quería una armadura que estaba por allá. Después, luego me di cuenta que simplemente podía ir y robármela. Porque tenía el super ladrón, más ladrón del mundo. Entonces, también se puede hacer. Valía 16,000 monedas. El caso es que sí puede uno irse. Es más difícil. Porque pues usted tiene que luchar un montón. Entonces le toca conocer hacerles bait y traérselos aparte. Irse de nuevo de tres. Sí, y irlos sacando de a poquito, que no es fácil porque pues... Pueden alertar a los estos tipos demás. alertan, y son muchos y están todos muy densamente ubicados en diferentes escenarios que algunos son cerrados, entonces es difícil. Pero se puede. Y después de que usted va ganando experiencia y si usted tiene una composición fuerte y Balanceada. y es táctico en cómo se ubica y utiliza su entorno, porque el entorno es fundamental. Este juego es completamente tridimensional. La altura y la diferencia de nivel es clave, le da bonificaciones si usted tiene tácticamente está bien ubicado. Entonces, digamos que pero sería como forzarse usted a ser extremadamente combativo y táctico para poderlo lograr. Hay maneras más inteligentes de solucionarlo y lograr el mismo resultado, o resultados diferentes. Listo. Entonces gané experiencia, subí de nivel. Plim. Cuando subí de nivel, ¿qué puedo hacer con esa subida de nivel? ¿Automáticamente me dan puntos en todas las habilidades? ¿O yo tengo que asignar puntos en un árbol de habilidades? Muy ¿O bien. cuál de esas opciones utiliza el juego? Listo. Aquí esto funciona con reglas de Dungeons and Dragons quinta edición. Entonces, Que no las conozco. ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted sube de nivel,
su clase, que es esa cosa que usted escogió, Que si su ladrón, trabajo, que si mago, que si... ¿sí? Ese oficio suyo, le desbloquea cosas automáticamente y cada cierto número de niveles le dan algunas opciones. Pero no son así como el árbol que se está uno imaginando como de desbloqueo de vainas. Es escoger feats. ¿Qué es un feat? Es como una habilidad especial que le potencia, dependiendo de su clase, algún tipo de vainas. O usted puede escoger un nivel, digamos, o un feat de proficiencia, por ejemplo, iniciación de otra clase. Y eso le da habilidades. Manejar más armas, Sí. o saber un poquito de magia, cosas Entonces, así. usted puede coger cositas de otras clases en esos momentos que son normalmente como en niveles 4, 8 y 12. En los niveles intermedios sí se desbloquean cosas específicas de la clase y de la subclase que usted escogió. Es como una lista que usted va desbloqueando. ¿Forma de romper el juego? ¿Se puede sencillamente ser muy poderoso en cualquier momento o no? Sí, hay muchas combinaciones. Entonces, pero son extrañas. Y es por los ítems. Algunos ítems son una belleza. Hay un arma que me pasó y después fue que yo lo tuve y me pareció como pendeja y luego resulta que era el arma más rota del mundo. Que el arma castiga la avaricia. Entonces, si el enemigo que usted ataca tiene mucho oro en los bolsillos, le hace daño equivalente a su Pero proficiencia eso es- multiplicada por el oro que tenga. Pero es muy particular el tema y se rompió por eso. Y Sí, es sí. aleatorio al final. No, exacto, porque es que resulta que usted puede hacerle pickpocket, o sea, usted puede ir y meterle la mano al bolsillo, pero entonces le hace un pickpocket inverso. En Usted lugar le mete el oro. Entonces se dieron cuenta que al jefe final usted le mete 18,000 monedas y lo mata de un golpe. Sí, hay formas, pero digamos que no son formas naturales. Pero eso pasa en Dungeons and Dragons. Es decir, Eso es muy Dungeons. al final sí, yo puedo jugar por fuera del juego y romperlo por otras Sí, razones. Si existiera un arma que castiga la avaricia, yo le meto el diamante más valioso de la humanidad, el arma tendría toda la validez para hacer lo que hace. Un DM inteligente dice yo voy que a- él no lo hizo por que aquí avaricioso yo voy y a- se dañó el arma. Ser rico no significa ser avaricioso, pero bueno. Es un tema, así es el nombre de la habilidad, digamos que más, como Gold Listo. Grid, creo que se llama. Listo. Entonces ahora sí hablemos de los aspectos técnicos. ¿Listo? Este juego, mencionamos, es un juego ya de generación actual. Salió inicialmente en PC. Sabemos que en PC pues hay un rango amplio de configuraciones. Desde lo más apagamos prácticamente todo, hasta ultras que son con cualquier cantidad de efectos y cosas Sí. adicionales. HDR, DLSS. Exacto. También Ray salió, tracing. también salió en Play 5. También un par de meses después lograron sacarlo en las Xbox Series. ¿Qué tal se ve este título y qué tan, digamos, exigente visualmente es en cuanto a ¿Quieres ser capacidad? realista dentro de esta alta fantasía? Sí, el juego se ve hermoso. Pero también hay que decirlo, yo lo jugué pues con una configuración. por encima de los requisitos recomendados, ¿sí? Y es una hermosura, ¿sí? El frame rate buenísimo, los brillos, ¿Cómo se ve? los ¿Desde dónde se ve? Artísticamente. Sí. Principalmente uno tiene una visión como llamémosle isométrica, pero es como top down, sí, usted ve las figuritas. Como No sé una cómo- cámara aérea, pero no, Sí. pero inclinada. Pero sí, pero si uno con el mouse, usted puede hacer zoom y cambia un poquito la vista para ver algunos detalles. No sé cómo lo harán en consola, pero pues uno puede, y de hecho lo uso mucho, que es para entender el entorno. Entonces mover el mapa de un lado para el otro, darle vuelta, mirar como por dónde me puedo mover. Esa exploración es así. Pero sí, siempre usted ve los personajitos chiquitos ahí. Usted es como si fuera un búho y estuviera volando por ahí encima del bosque. Así ve el mundo. No sé en primera persona. Listo. Por ejemplo, cuando yo equipo diferentes armaduras o diferentes, se se ven. modifican los Sí, personajes. Todas. Y si quiero, y si la armadura cool que dejé atrás, quiero verme como esa armadura, ¿puedo? Ah, no tiene eso de Cyberpunk que le pusieron. Sí, Pero- eso es un elemento que agregan algunos juegos. Sí. Que yo encuentro una armadura que se ve cool y tengo una armadura que me da más puntos, Sí. pero no se ve cool. Entonces puedo ponerme la armadura, Que se vea como la otra, pero que igual le esté dando los puntos. las bonificaciones de los puntos. Pero como tema particular, todas las armaduras son tan bacanas que la que usted tenga es una chimba. ¿Sí? O sea, Es que entiendo que el mucho, diseño, precisamente, wow, de todas las armaduras es muy especial. aquí fue Unreal, el motor. Es Divinity 4. Ok, o sea, utilizaron su motor original de Divinity, es del área. Y lo que entiendo de todo lo que se demoraron en gran medida fue pulir los aspectos técnicos y artísticos, evitar que hubiese errores, hacer que el diseño, además que esta gente pudo aprovecharse de
todo el archivo que tenían los creadores del juego de Dungeons and Dragons de lápiz y papel. Entonces se ahorraron una cantidad de problemas. Los diseños de armas, armaduras, razas, personas, sitios. No, y la forma como funciona la jugabilidad, usted la escucha y se devuelve. Exacto. Y es básicamente Dungeons and Dragons quinta edición. Pero mejor. Es mejor que Dungeons quinta. O sea, no jueguen Dungeons and Dragons, jueguen Baldur's Gate 3. No digamos eso. Mejoraron, los ítems son mejores, las clases. Es como, nota al margen, es como si se hubieran adelantado al 5.5 que ya salió. Sí, ya salió. Muchas de las cosas que tiene Baldur's medio las copiaron ahí en el 5.5. Y el tema, entiendo que hay mucha interacción y mucha afectación de los temas ambientales, de que si yo lanzo fuego, el fuego se propaga, ese tipo de cosas. Visualmente sí. Sí, pero no es un Far Cry. O sea, no es que si usted lanza se quema el mundo, no. Pero sí, obviamente, si usted rega aceite y luego lanza un favorito, se enciende. Y si usted al lado pone un barril de pólvora, pues estalla. Y los barriles de pólvora son una belleza. Y no hay muchos problemas de que se vuelva lento o algo por el estilo, que empiece a sufrir el motor por el... No lo que pasa es que también Harbison lo jugó en una computadora súper potente, ¿no? No, y pues con 3 años de trabajo. No, y es que el parche 1 fueron como 1000 problemas que solucionaron. El parche 2 fue como un poquito de cosas como más mecánicas. El parche 3 otros 1000 y mucho problemas. O sea, en el año que va han solucionado bugs a la lata y ha mejorado mucho el rendimiento, sobre todo en el tercer acto, que era donde se veía como más flojo. Una vez más, no compren los juegos de lanzamiento. Pero yo lo pasé a la semana de lanzamiento, o sea, el primer mes, y para mí fue perfecto. Lo que pasa es que ahora es un juego mucho más enriquecido, mucho más enriquecido, con más opciones, hay más opciones. O sea, pero es como el Cyberpunk, yo lo pasé como apenas salió y para mí fue perfecto, no sé. Pero como si tenemos una máquina que es capaz de generar las declaraciones de rentas en Colombia, pues podemos correr cualquier cosa. Le hace la sugería antes que la habían. Muy bien. Listo, entonces. Sí, necesitan un computador decente, pero no, el juego tiene todas las opciones para bajarle un poquito o ponerlas recomendadas. De nuevo, y en medio se ve bien. En Steam Deck, que es una papa. Sí, se ve bien. Lógico, con temas de que ya hay que ajustarse, la pantalla más pequeña, jugar un poquito con las opciones de accesibilidad, pero se puede jugar. Sí, pero el juego aguanta 4K con todos los pitos y flautas. Y cuando hablamos, porque ese fue un punto que yo recuerdo que mencionaron bastante cuando estaban muy cerca de su lanzamiento, y es de la cantidad de voces o de líneas de diálogo que tuvieron que grabar para este juego. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de actores desconocidos, de novatos, de profesionales, una mezcla de unos y otros. Cogieron al señor que barre para que se dejara unas líneas. ¿Cómo manejaron el tema? Yo creo que en algún punto les tocó. Sí, pues, digamos que el vendedor, venga para acá. No, aquí son todos actores profesionales. O sea, este juego... Yo no sé si existe en español, pero debe ser un sacrilegio tenerlo en español. Las voces originales que usaron son profesionales. O sea, todo el equipo profesional. Y eso se siente en todo el juego. O sea, en todo el juego. Usted habla con el vendedor de flores en la esquina y le cuenta un poquito de su historia y todos los diálogos. Y no pasa algo que pasaba mucho en Skyrim, si se acuerdan, que es que después de un rato uno empezaba a escuchar la misma voz en el otro soldado. Se reciclan las voces. No, en este juego, honestamente, nunca he sentido que haya escuchado la voz 2 veces. Claro, no, es que dicen que aproximadamente alcanzaron a grabar 1.5 millones de palabras. La mesa. Porque Astarion, solamente el personaje este que es el vampiro que aparece en la portada, que es muy famoso, ese solito, entiendo que tiene más de 9 horas de audio él solo. 9 horas él solo. Y sí, únicamente está el audio completo en inglés. No hay forma de poner voces actuadas en otros idiomas, pero sí tiene subtítulos y su interfaz en más de 14 idiomas diferentes, entre los que está el español de Latinoamérica específicamente. Muy bien. Excelente eso. Pero las voces de verdad, punto alto. Sobre todo los villanos, qué vozarrones. Otro aspecto que lo acompaña a uno a lo largo de muchas horas de juegos es la música. Bueno. ¿Qué tenemos en este juego en cuanto a la música? ¿Algún compositor famoso? Ese es otro punto alto. Entonces, ahí la banda sonora se la dieron a nada más y nada menos a Borislav Slavov. Es compositor húngaro, ganador del BAFTA. Tiene unas canciones verdaderamente... son épicas, o sea, y las puede uno escuchar en repeat para este juego. Hay una que es particularmente buena que se llama Down by the River,
Es una de las... O la canción que tiene, digamos, como voz y... Es muy estilo Witcher en ese sentido. Recuerda la de Lilac. Espere, pero que sean épicas no necesariamente eso es bueno. Porque a mí me ha pasado, porque me ha sucedido. Más bien cambie épicas por espectaculares. No. No, lo digo porque me ha pasado. Cuando en tiene que juegos. ser épico, es súper épico. Exacto, ese es el punto. Más que sean épicas, que haya variedad y que acompañen lo que esté sucediendo en pantalla. Porque me ha pasado que hay juegos que tienen canciones muy buenas y son épicas, Y las ponen en pero el están momento en todos que se está en la llorando tienda. y toma tu canción épica. No. Pero eso no suena bien. No, en este juego lo hicieron bien. Porque el tipo no solo es el compositor, sino que también desempeñó un rol como director musical, arreglista y mezclador. O sea, el tipo fue Hizo todo. parte del proceso de desarrollo del juego y se inventó también las canciones dependiendo de la historia y trataba de reflejar los eventos y todo lo que sucedía para que se ajustara perfectamente pues, a las emociones del momento. Entonces uno nunca siente que las canciones estén en un mal momento, jamás. Siempre pegan, o sea, es algo interesante cómo lo hicieron. Listo, entonces quedémonos escuchando una de estas canciones antes de pasar a nuestro cierre. Down by the River. Por Perfecto. supuesto. Lace your heart with mine. Let your sleeping soul take flight. Take me through the night. Down, down, down by the river. Down, down, down by the river. Hanging moon in fog. Mist will lead where you belong. Sweep me off my feet. Down, down, down by the river. Todas las semanas van a tener un podcast de Crónicas Goomba, por lo menos en este año y los años 5 o 6 pasados no hemos fallado una sola semana. Entonces agradecemos sus comentarios allí en la plataforma en donde ustedes estén suscritos y escuchen sus podcasts. Hoy estamos hablando de Baldur's Gate, un juego que se lanzó en el 2023. Baldur's Gate 3. 3, sí. Se lanzó en PC, PlayStation 5 y los Xbox Series. Harvey lo pasó, le metió más de 100 horas. Y saqué el final malo. Y le sacó un final malo, por Dios santísimo. Entonces vamos a pasar a nuestro cierre del podcast, que normalmente son los aspectos que queremos resaltar. Listo. Harbison, cuénteme, para usted, ¿cuáles fueron los puntos positivos de Baldur's Gate 3? Yo siento que, uno, la agencia que le da al jugador para afectar el mundo y tomar decisiones que tienen impacto, peso y no son gratuitas y sencillas. Dos, la historia completamente sólida y trabajada visualmente, musicalmente, las voces, todo suma para que todos los eventos sean significativos. Tres, yo creo que ahí sí, esto ya es como más personal, que es como es Dungeons con el DM 7 estrellas que usted jamás va a tener en la vida. O sea, son historias curadas de una manera. Bueno, Además entiendo que si hay narrador, si hay Hay una voz. hay un DM, ¿no? Hay una voz que narra. Sí. Bueno, para los que no entiendan en cuanto a lo del DM, es que en estos, cuando uno juega Dungeons & Dragons en el juego de mesa, hay una persona que es la que dirige, que es como que la que lleva la historia, que en estos casos usualmente es la computadora. Entonces, aquí se nota que le refinaron lo suficiente para que la computadora nos cuente una buena historia y Sí. nos maneje bien el Y hace contexto. comentarios divertidos como, y fue en ese momento que se dio cuenta que lo había embarrado. Sí. No, no, para redondear yo creo que es ese tipo de juegos que se quedan con uno. O sea, y los recuerda a uno con el tiempo. O sea, hay momentos como tan icónicos, tan especiales que se quedan con uno para siempre. Yo creo que afectan la manera como uno percibe los Porque juegos es una en el futuro. historia, entiendo yo, que se siente construida en parte por el jugador Mm. y que además, digamos que puede ser como única para poderla contar después. Sí. Y que entiendo entonces también lo resuelve el mismo jugador. Es decir, no se siente como me obligaron a ir por esto No, y la de acuerdo. jugabilidad El se juego- siente ajena. El juego De nunca acuerdo. lo obliga a usted a tomar decisiones. Ok. Listo. ¿Algún aspecto netamente negativo que usted diga, no, es que esto definitivamente
toca arreglarlo, no Yo- funciona. Más que no funcione, yo digo que es que a veces tantísimas opciones le pueden dar ese Abrumar. análisis parálisis. Listo, ¿sí? exacto. Eso no es necesariamente negativo, pero sí es un punto a Algo tener que en cuenta. A tener Sí. en cuenta. Por ejemplo, yo sufro bastante de análisis parálisis. ¿Qué es eso? Que cuando me dan demasiadas opciones, no tomo ninguna, hago otra cosa diferente. Claro, hay muchas personas que si no saben de antemano que están tomando la mejor opción, prefieren no tomar ninguna decisión porque quedan como en ese punto de no sé. No, Hay otros jugadores a los que puede ser que esto no les importe y el juego se les haga mucho más grande porque, siendo el peor, logre terminarlo. no, y es que jugando me pasa algo que se supone que es como mala etiqueta jugando Calabozos y Dragones. Que es que cuando llega su turno, usted se muere como 5 minutos decidiendo qué carajo va a hacer. Y los demás se quedan mirándole así como, bueno, hágale. 5 minutos es mucho tiempo, Es ¿no? mucho tiempo. Entonces, en turnos que se supone que duran 6 segundos de juego y juegan sus 4 personajes y los 10 contra los que está peleando son 14. Entonces, a veces hay tantísimas opciones y luego mira uno sus ítems y tiene uno 200 pergaminos de magia, aparte de consumibles de todos los tipos. Tomar decisiones a veces se me complica. Pero independiente, yo ya lo que estoy haciendo es lo que me parezca más divertido y me gasto las cosas y no importa. Y- Sí, pero sí es un punto importante para Claro, tener en de cuenta. acuerdo, de acuerdo. Sí, y yo creo que segundo, que es una duda que tengo. En mi caso, como ya conocía Dungeons, Calabozos y Dragones quinta, lo he jugado más de 5 o 6 años, no sé. Entonces, para mí fue natural el acceso a todas las clases de reglas porque son literal by the book. O sea, esto es Sí, Dungeons and Dragons. traen literalmente las Sí, reglas los nombres, al mundo. El nombre de los objetos, las proficiencias, la manera como funcionan los skills, todo eso ya está. El juego le simplifica a usted todas las mecánicas, que es una maravilla. Claro. Pero de todas maneras, yo lo que digo es, no se enrede, coja cualquier clase y hágale, porque todas Igual son va a buenas. llegar. Todas son buenas. El punto que de pronto, si lo entiendo, Harvey, es que una persona que de pronto no haya estado expuesta como Sí. usted a calabozos y mazmorras. Sí, sí. Dragones y mazmorras, ¿cómo se llama? Dragones y mazamorra. De pronto se puede llegar Si se pone a a demorar pensar, mucho sí, o a es- sentir... si arrancando el personaje se pone a pensar cuál será la clase más poderosa, ahí se le puede ir horas leyéndose todo lo que le dan en la armada de personaje para tomar esa decisión y no va a llegar a una buena decisión, porque Es calabozos y dragones. Ok, sí. Calabozos de Dragones. Listo, Harbison. Entonces, cuénteme entonces si tenemos que ponerlo dentro de una de las clasificaciones de la página de Crónicas Goomba, ¿en qué clasificación lo dejaríamos? Y si hay algún otro exponente del género que de pronto hayamos reseñado previamente o algún otro juego que se parezca, que podría ser una alternativa para alguien que quiera jugar Baldur's Gate 3, pero no tenga la posibilidad, o que ya haya terminado Baldur's Gate 3 y quiera jugar algo más que se le parezca a algo. Lo más parecido a Baldur's Gate 3 es Dungeons and Dragons. No, pero pero a ver, me refiero. De pronto, yo este juego y mirando algo de lo que hemos nosotros reseñado previamente, está Outer Worlds, Ah, bueno, está Cyberpunk. No sé si no, sé es que que no le son pega. diferentes. Está The Witcher. Yo sé que son opciones diferentes, pero no sé si tienen algo que pueda llegar a sentirse parecido Más o allá- para que una persona que ya haya jugado eso de pronto pueda tener una idea de Sí, de qué le pronto espera. el tema en de este alta juego. fantasía. Sí, es ahí el setting como medieval y que haya así monstruos y dragones. En ese sentido puede ser medio... Dragon's Dogma. Witcher. Lo que pasa es que sí. Dragon's Dogma es acción pura. O sea, ese juego me pareció a mí como Monster Hunter. de pronto un juego que sea por turnos, Sí, es que el algo tema- más exacto, táctico. es que, Pero sí, pues combates por turnos hay muchos juegos, ¿no? El Wasteland 3, por ejemplo, me sonó mucho en las decisiones en que yo les contaba cuando hablaba del juego que terminé reclutando a las personas que comen carne de personas se llaman Caníbales. caníbales. Terminé reclutando un caníbal en mi equipo que yo decía, por Dios. Antropófago. también, sí. Antropófago. Esa es la versión más sutil. Esa es la versión que no nos desmonetiza el podcast cuando tenga monetización. El caso es que ese juego me sonó muy parecido a lo que comentó, pero sí, técnicamente y en Sí. alcance no sé que Pero es una alternativa. mucho más humilde. Si Sí, de yo... acuerdo. Pero, Pues- pero se los digo, o sea, si quieren... O sea, la única manera de que un juego se parezca a Baldur's Gate 3 es literal jugándolo en jugar Dungeons and Dragons con un máster real. Porque las opciones pareciera que son así ilimitadas. O sea, no hay otra No, y no que tenga en eso. vano este juego pues se ha ganado un reconocimiento y un prestigio en el medio porque
dentro de lo que le alaban precisamente, es que se siente como algo diferente, como algo más allá a un simple juego de opciones y de Sí. conversación. Y lo he dicho, o sea, no solamente eso, sino que cero microtransacciones, cero loot boxes, cero skins. Lo que usted pagó es el juego, mantenimiento, el parche último salió hace nada y salieron los finales malvados. Entonces ahora sí, el final malito que saqué, hay que ver qué sale ahí, porque se dieron cuenta que cuando usted... No tenía suficiente Finales. recompensa. No Ajá. tiene- exacto. Y en cambio ahora como que ampliaron mucho más los efectos de ser uno verdaderamente villano en este mundo y ahora todo el mundo lo está volviendo a pasar, pero ahora villanos. Y es muy, muy cool. Y le metieron mejoras al multijugador y le metieron ahora mods. Le metieron mods. Finalmente puso, sí, ¿cuál No, la no ha clasificada? dicho. Falta la clasificación. No ha dicho, si este juego, creemos que no va a ser un juego que usted no recomienda. Sabemos, pero vamos a ver en Esa qué parte la vamos a de, hablar. de la Sí. escala. ¿Qué parte de la Pero Ok. este juego salió a los 60, 70 dólares, que es como ya el estándar del mercado. Un regalo. Esa era mi pregunta. ¿Vale la pena Sí, el, totalmente. el precio? Y este es el mejor momento para empezar a jugar. Con este parche 7, wow. Y lo que se abre de aquí para adelante, yo siento que este juego va a ser el Skyrim moderno. Claro. Va a ser el nuevo Con Skyrim. seguridad. Y no demoran en sacar mods raros, porque aquí hay... No, ya estaba viendo, por ejemplo, un mod para PC en donde para las personas que quieran jugarlo con control, le cambian la cámara para que sea en tercera persona como un Skyrim, en donde todo se vea solo desde atrás y no tenga la vista superior, Ah, sino qué que cool. con un botón con el control pueden variar o cambiar entre las dos. Ven el mundo en tercera persona como un Skyrim común y corriente, o en primera persona incluso, y luego con un botón a su vista táctica. Esto va a empezar a dar material para memes. Y dio material para Tanto- memes como total. un berraco. Una pregunta. Tanto como para que si yo no he dado el salto a la nueva generación, valga la pena comprar una nueva consola o actualizar mi computadora para... mejor dicho, Sí, ¿el actualízalo. primer juego de nueva generación puede ser este? Pues sí, aunque honestamente esto corre en la tostadora. O sea, pero sí, sí lo puede mejorar. Sí, pero por ejemplo, una jugarlo como persona es. que solamente O sea, juega en imprescindible. consolas. Con una 480 puede meterlo. Por eso, O sea, pero una persona que solamente juega en consolas y tiene en este momento una PlayStation sí, 4. cámbiese. Ese juego lo vale. Este sería un indispensable. Sí, total. Nada que hacer. Pero sí, le hago cuña al parche 7 porque es que de verdad es el mejor momento. Tiene de todo. Soporte para mods nuevos, cruzado multiplataforma. Eso es súper importante porque hasta este momento las personas que querían jugar en multijugador tenían que jugar solo con personas Ajá. de su consola. Eso lo mejoraron. Ya hoy se puede. Si yo juego en PC y mi amigo juega en PlayStation o en Xbox, pueden todos jugar al tiempo. No, este juego va a seguir y- dando los Y próximos hay, años. y hay una cuña muy interesante, porque cuando sacaron el paquete de mods, entonces usted va a poder hacer clases nuevas y de pronto modificar armas, y resulta que dejaron una opción interna, que es el Toolkit Unlock, y resulta que si usted le cambia como a 3 cosas verdadero por falso, les bloquea el juego completamente y usted puede cambiarlo todo. Entonces, algo que se suponía que asumo por temas de licencia, no abrieron las reglas de quinta edición para que la gente hiciera sus propias aventuras dentro de la plataforma del juego. Se puede hacer, pero no oficialmente. Pero está posible. Entonces vamos a ver más historias hechas por la gente. Los niveles 13 al 20 que faltan, que no están, alguien los va a hacer. Estoy seguro que va a aparecer todo esto. Y esto pasa mucho como con lo que hizo Valve con sus juegos de disparos, que después la misma comunidad se encargó de crear juegos que terminaron siendo juegos nuevos. Este Baldur's Gate Bien. 3 yo creo que sí va a abrir eso. Va a haber un mod para jugar Calabozos y Dragones usando el mapa de Baldur's Gate y simplemente llevar la hoja de personajes. Estoy seguro que no demora a salir. Con eso entonces cerramos el podcast 236. Hablamos de Baldur's Gate 3. Es un juego que pues ya han escuchado ustedes aquí bastante, indispensable según Harvey, que ya lo pasó, y yo sí he estado tentado, lo tengo ahí en mi lista, pero de nuevo tengo que jugar otras cosas porque si no ustedes no tienen podcast todas las semanas. En escala 1 a 10 es un 15, más o menos. Listo. Entonces con esto pasemos a despedirnos. Harvey, muchas gracias. ¿En dónde lo encuentra la gente? ¿Con qué comentario nos despedimos? Pasen aquí por la casa, bienvenidos. @Harview en Instagram, por ahí no posteo mucho, pero si me escriben ahí estoy. Listo, don Harbison, qué bueno verlo nuevamente. Me despido, @Renzo_de_piso Camargo en redes. También no soy muy activo, pero pues ahí me pueden encontrar. Muchas gracias por escucharnos y no se olviden de darle like. A mí me encuentran @GumbaVictor.
Cada semana más o menos estoy poniendo un post nada más. Eso es de lo peor en redes, pero si quieren ahí seguir, hacer comentarios, precisamente allí ven sobre lo que voy jugando más o menos y, Sí, sí. y les replico los podcasts o las reseñas escritas que están saliendo aquí en Crónicas Gumba. Es más Muchas gracias por escucharnos el día que ha sido hoy. Y de este lado se despide César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos.